Hola queridos amigos, mi nombre es Alejandro Vergara, soy abogado desde París. Les presento este video, espero les agrade en una tarde fría, donde solamente creo que me están quedando ganas de tomar un rico café acá en los cafetines del centro. Tengan buenas noches y sobre todo estudien los manuales, estudien sus clases, hagan resúmenes creativos. Todo lo que aquí les ofrezco es un desafío para ustedes, no para mí, que ya cumplí esa etapa. Tengan buen día y lo pasen bien. Digo, avanza. Chao, cuídense. Amigos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Gusto saludarlos. Esta vez vamos a ver el concepto de buena fe. Estamos en el entorno de aquellas preguntas que son como clásicas dentro del examen de grado o en general de cátedra. Este principio de la buena fe se encuentra en el trasfondo de todas las instituciones, sin estar expresado en una fórmula general. La norma más directa, interpretada a contrario sensu, es el inciso final del 44 del Código Civil, naturalmente, ¿ya? ¿Por qué lo cito? Porque define, ¿ya?, en general el dolo como elemento del delito. Aspecto del delito civil, estamos en ese contexto. Y específicamente en el campo contractual, ¿ya?, en todo caso, la mala fe no siempre consiste específicamente en una intención positiva, pudiendo ciertamente, ¿ya?, eso tenerlo presente, estar también subyacente, ¿ya?, subyacente en una actitud negligente, ¿ya?, actitud negligente. Bajo la denominación específicamente de buena fe, vamos a distinguir principalmente dos situaciones que son como claves, ¿ya? ¿Cuáles situaciones claves podríamos tener? Bueno, estar de buena fe, ¿ya? Aquí específicamente la buena fe aparece más bien como una actitud mental, ¿ya? Una actitud, una posición, una actitud mental que consiste en ignorar, ¿ya?, fundamentalmente ignorar que se perjudica ilegítimamente, ¿ya?, a un interés ajeno, ¿ya?, o no tener la más remota idea o conciencia de obrar específicamente contra derecho. ¿Cuántas veces ocurre en los relatos de nuestros clientes que suelen mencionarlo? La verdad que yo no tenía idea de que estaba causando un perjuicio. Y, en fin, se llenan de argumentos que podrían ser útiles y uno los recoge, nada más los escucha, para luego estructurarlos en la demanda o la contestación de la demanda, según sea. Por otra parte, está la otra figura de actuar de buena fe, que consiste en la fidelidad a un acuerdo, observar la conducta necesaria para que se cumpla en la forma prometida, ¿ya?, la expectativa ajena. Eso es bien importante. Se me viene a la mente en este minuto, y no lo he preparado para nada, cómo las personas a veces encargan a otros vehículos a Estados Unidos y le dan una cantidad de dinero teniendo buena fe de que el que compra va a traer el mejor vehículo usado de Estados Unidos, y se encuentra posteriormente con una sorpresa. Ahora, ¿dónde está establecido el concepto específicamente de buena fe en nuestro Código Civil? Puede ser una pregunta que a lo mejor ya le hicieron, si ustedes se lo recuerdan, en distintas cátedras o específicamente en Derecho Civil, y podría, ¿por qué no?, aparecer en el examen de grado. Específicamente aparece de manifiesto en los artículos 706 y en el 1546 de nuestro Código Civil. Esos dos artículos, tenganlo presente, 706 y 1546. Ahora, podríamos también pensar otra pregunta: ¿en qué disposiciones de nuestro código se refleja el principio, ¿ya?, el principio de la buena fe? ¿En qué disposiciones? Ahí hay que manejarse bien con el código. Por ejemplo, podemos decir cuáles artículos: el 706, el 906, el 913, ¿ya? Hay otros artículos, el 1265, el 1567 también, entre otros, ¿ya? Creo que alrededor de unos 3 más.
también en las normas de pago del 1590. Por otra parte, también puede aparecer en la pérdida específicamente de la cosa que se debe. Eso está en el 1670, ¿ya? Es importante que en las normas relativas al efecto de las obligaciones también se puede entablar algunos aspectos, ¿ya? Ahí ustedes tienen que buscar ahí exactamente en los artículos como el 1548, todo ese tema, en la compraventa también. Y otra norma que es no menos importante que hay que tomar, recordarse, es la norma general de la buena fe como conducta. Y eso es muy importante. La encontramos en el 1546, ¿ya? Por otra parte, otro aspecto que a veces los profesores, uno busca si el alumno conoce la materia, es cuando lleva esto a la aplicación, ¿cierto? Lo hemos estado viendo en todos los videos. Señale ejemplos establecidos en el Código Civil de casos donde la mala fe se presuma, ¿ya? Se presuma, ¿ya? En diversas ocasiones o en diversas normas se sanciona la mala fe, claro está. Por ejemplo, en el artículo 94, número 6, ¿ya? Entre otros artículos, que creo que son varios, ya de memoria no me sé todos los artículos en absoluto, pero ustedes pueden revisarlo, ¿ya? Y en esas normas, como el 658 o el 662, normas que establecen la sanción de la mala fe en forma más amplia, ¿ya? El artículo 1814 también. Ahora, es cosa de revisar los artículos, los van destacando y se los graban en su mentecita por si acaso. Pero insisto, esa no es la idea, la memoria, el recurso memorístico no es el tema, sino cómo ustedes lo aplican. ¿Cómo se aprecia la buena fe objetiva y subjetiva? Otra pregunta podría ser perfectamente, respectivamente, objetiva y subjetiva. Ahora se distingue en doctrina entre buena fe subjetiva y la buena fe objetiva, ¿ya? Ahora, la subjetiva apunta a la conciencia del individuo, ¿ya? A la conciencia. En tal sentido, por ejemplo, la definición de buena fe del 706, ¿ya? Del Código Civil. La segunda más bien habla de la relación, ¿ya? Para establecer ciertos estándares jurídicos, ¿ya? Ciertos niveles, ¿cierto? Ya el buen padre de familia, habla de esa manera el código, el buen comerciante, ¿ya? O conductas tipo, exigiéndose fundamentalmente, ¿ya? A los individuos que, dada, ¿ya? Fundamentalmente su posición, deben desplegar una conducta que apunte, que sea asimilable a dichos patrones, ¿ya? Ciertamente son patrones predeterminados, ¿ya? De carácter objetivo, ¿ya? Eso es un aspecto que es de análisis doctrinal. Fundamentalmente uno puede encontrar bastante doctrina si ustedes revisan los textos que tienen y si tienen acceso a algunas redes, algunas páginas donde es posible observarla. La buena fe subjetiva se aprecia en concreto, ¿ya? Es decir, mediante la averiguación de la convicción íntima y personal del sujeto implicado. En cambio, la buena fe objetiva, la buena fe objetiva exige per se, ¿ya? Un examen comparativo, ¿cierto? Entonces, fundamentalmente entre el estándar de la norma jurídica, ¿ya? Un piso, y la acción del contratante, uno tiene que esto, y eso uno lo aplica. No crean que no tiene aplicación, compara el texto. Incluso uno muchas veces tiene esa labor de apreciar en abstracto
lo que dice el cliente y los hechos, para no crearle falsas expectativas. Ahora, si usted no revisa y después se encuentra con la sorpresa en la audiencia, el problema es suyo. Concepto de enriquecimiento sin causa, otro de los temas que también son importantes. ¿Qué se entiende por enriquecimiento sin causa? ¿Es la utilidad o el enriquecimiento en general que obtiene una persona sin que tenga una causa legal, ¿ya? Algo que lo justifique, ¿ya? Entonces, aquí ni les digo cuánto van a encontrar en doctrina sobre el enriquecimiento sin causa, y ciertamente puede ser un argumento bastante interesante en materia civil a la hora de aplicarlo en algunos hechos determinados. Para Carlos Ducci, el enriquecimiento sin causa es aquel que no tiene motivo jurídico, ¿ya? Válido para haberse producido. Se requiere además, ciertamente, ¿ya? Y en ese sentido hay que esto como englobarlo, armarlo. Se requiere además que el enriquecimiento de un patrimonio que corresponda correlativamente proporcionalmente al empobrecimiento del otro. Se establece en qué medida se empobreció, ¿ya? Quien, si no tiene la acción o forma de obtener específicamente la reparación, puede intentar, en este caso, ¿ya?, la acción de repetición, ¿ya? La acción de repetición. Lo vamos a detener en otro video, que es la comilla llamada actio reinverso, ¿ya? Actio de in reverso, que no puede superar al empobrecimiento por el actor ni al enriquecimiento específicamente, ¿ya?, del demandado. Estos temas hay que ser cuidadoso, se ve como en la generalidad de las palabras, pero son temas de extraordinaria importancia, ¿ya? Por eso que no he ido muy rápido, más bien lento. Ahora, otras preguntas típicas por cuando viendo esto de la aplicación es citar algunos ejemplos, ¿ya?, del código que reflejen fundamentalmente, específicamente, la mayor protección de la propiedad. Hemos visto en otros videos lo que significa para el Código Civil, para nuestra Constitución, la propiedad. Algunos alegaban que es más importante que la persona. No nos vamos a detener en la discusión, pero que refleje fundamentalmente la protección de la propiedad, la posesión de los bienes raíces respecto a los bienes corporales muebles. En ese sentido, puede ser una pregunta hasta de derecho comercial, ¿ya? Es transversal a muchas disciplinas del derecho, y nosotros lo encontramos a lo largo del Código Civil, donde constatamos una mayor protección que el legislador despliega para cautelar, ¿ya?, que se tienen los derechos que se tienen fundamentalmente sobre los bienes inmuebles, ¿ya? Entonces, en ese sentido, cobra bastante importancia en qué medida, ¿ya?, hay una también protección a la posesión de los inmuebles, ¿ya? Recordemos que nosotros en anteriores videos separamos lo que era dominio de lo que era posesión, ¿ya? Los motivos, como digo, que explican lo anterior dicen relación con los factores más bien históricos, ¿ya?, considerando que la base de la fortuna, fundamentalmente de la familia, estamos recordando, quizás estamos por allá por el 1800, ¿ya?, tradicionalmente ha sido la propiedad. Podemos hablar mucho acerca del latifundio y todo eso, pero en el fondo tradicionalmente ha sido la propiedad inmobiliaria, ¿ya? Insisto, esto puede ser un tema de discusión, y si estuviéramos en el aula yo estaría pasándole a ustedes trabajos al respecto para hacerlos durante la clase y discutir en torno a estos aspectos, ¿ya? Si tenemos en cuenta que hay bienes muebles extraordinariamente valiosos,
no sé, un carro de alta gama que puede costar 100 millones, como acontece también con una obra de arte. Van Gogh, tuve la suerte de ver en Ámsterdam el museo de Vincent Van Gogh, donde la protección y las medidas de seguridad para proteger un cuadro pequeño, unos girasoles pequeños, extraordinariamente alto, porque el costo elevadísimo de esa pieza de arte. Esta hiperprotección a los bienes raíces se observa, por ejemplo, también en otras disposiciones, si mal no me recuerdo, en la compraventa de bienes, ¿ya? Todos sabemos, o al menos nosotros abogados estamos permanentemente teniendo presente ese aspecto de la compraventa de los inmuebles y los conflictos jurídicos que se generan con ello, es que en esencia es un contrato solemne que debe efectuarse por escritura pública. Mientras, ¿ya? Y aquí la pregunta clásica que se hace es la tradición de los bienes muebles y los bienes inmuebles, la diferencia. Mientras que, por ejemplo, la compraventa de bienes muebles, ¿ya? En un contrato consensual, por ejemplo, en el caso del artículo 1443 y el 1801, también hay otros aspectos que hay que tomar en cuenta que tienen que ver con la tradición de los bienes inmuebles. Vimos un video que trataba sobre la inscripción del título en el registro respectivo, la importancia de inscribirlo. En la práctica, en una ocasión, y a usted le va a pasar también, una señora había vendido su casa con una hoja de cuaderno, ¿ya? Y eso está, digamos, es relevante, cómo usted le soluciona el problema, ¿ya? Eso está en el artículo 686, les recomiendo que lo echen una miradita. La tradición de los bienes muebles se realiza, ¿cómo? ¿Se recuerdan? Por la entrega material o simbólica de las cosas, ¿ya? Un chispazo de memoria. ¿Qué pasa con el granero, las llaves del granero? Siempre uno se recuerda de esas cosas. Y mediante los medios, como digo, que por eso les citaba lo del granero, que están en el artículo 684, ¿ya? Significando una de las partes a la otra que le transfiere el dominio, ¿ya? Ese es un aspecto muy importante y aquí hay preguntas que son eternas, siempre han salido. Yo creo que si estuviéramos con otros colegas acá, los colegas sí me la preguntaron, diría. Siempre se pregunta la decisión de los bienes muebles e inmuebles, en algún momento. En materia de prescripción adquisitiva también es importante tomar en cuenta para los bienes muebles se requiere un plazo de 2 años, 2 años para la prescripción, mientras que para los inmuebles el plazo es de 5 años, del artículo 2508, ¿ya? En materia de sucesión por causa de muerte, ¿ya? Los herederos, aquí hay otro aspecto también que tienen que tomar en cuenta, no pueden disponer de los inmuebles, ¿ya? No es que el caballero se muera inmediatamente y al día siguiente vamos a vender nomás y la hacemos cortita. No es el caso. Entonces, estos temas a ustedes, los que le toque familia o los que les toque la práctica profesional o la práctica forense en derecho civil, ni hablar. Tienen que manejarlo, ¿ya? Fundamentalmente aquí es clave que se debe otorgar la posesión efectiva de los bienes dejados por el causante y se hayan practicado las inscripciones que contempla el 688, ¿ya? Y en ese sentido la inscripción del decreto judicial si la herencia fundamentalmente fuese testada o intestada, ¿ya? Fundamentalmente si es intestada abierta en el extranjero, como puede ocurrir perfectamente. Van notando cómo también se puede dar una resolución de carácter administrativo del registro civil si la herencia fuese intestada, es decir, abierta en Chile y no hay testamento, ¿ya? Ahora es importante que se confiere la posesión, ¿ya?, efectiva, ¿ya?, la inscripción, ¿ya?, especial de herencia que
es bien importante manejarlo, pero eso yo no me quiero profundizar en este tema, porque lo vamos a ver en los videos de sucesorio, y eventualmente la adjudicación en la partición, ¿ya? Como digo, es bien importante estos aspectos y los hemos visto en otros videos donde nos detenemos específicamente a ver lo que tiene que ver con bienes muebles e inmuebles, tradición de ambos, las solemnidades que deben cumplirse, ¿ya? Tratándose de los bienes muebles, la ley no exige todas estas diligencias, ¿ya? Es bien importante también tomar en cuenta en este contexto la enajenación de los bienes inmuebles del pupilo debe efectuarse con ciertas formalidades como la pública, por ejemplo, la pública subasta, ¿ya? Previo decreto específicamente judicial, ¿ya? Entonces hay una serie de detalles que ustedes deben manejar a la hora de introducirnos en los temas de los bienes, ¿ya? Fundamentalmente la acción rescisoria también por lesión enorme, ¿ya? Solo procede en la venta o permuta de bienes raíces, la acción rescisoria. Ojo, bienes raíces. No vaya a ser que al profe le diga, ¿y cómo se procede con lesión enorme de bienes muebles? Y ustedes digan, no, reprueban de inmediato. En materia de sociedad conyugal también, los bienes muebles aportados al matrimonio por los cónyuges, ¿dónde ingresan? Bueno, los que han visto familia se van a acordar, al haber relativo de la sociedad conyugal, ¿ya? Y por otra parte, mientras que los bienes inmuebles, ¿ya? Tienen un tratamiento distinto, permanecen, ¿ya? En el haber de la sociedad conyugal, ¿ya? O sea, en el haber propio de los contratantes, perdón. ¿Ya? Por otra parte, como les digo, es bien importante estos temas porque, como vemos, nos estamos paseando casi por todas las ramas del derecho. Estamos desde el derecho introductorio, estamos pasando por el derecho de bienes, estamos pasando por sucesorio, por familia. O sea, es un ejemplo sencillo para ver la transversabilidad de las normas, y a veces pareciera uno, cuando estudia en los primeros años, de que esto aparece separado, como no lo vemos por semestre o por años. Un año viendo bienes, piensa uno que no tiene nada que ver con familia o nada con sucesorio, pero los análisis posteriores, cuando uno tiene que preparar una defensa determinada o contestar una demanda, se pone en práctica desde el comienzo hasta el final, desde los principios del código hasta las instituciones o específicamente los recursos que uno tiene que efectuar, ¿ya? En ese sentido, es clave lo que hemos mencionado en este video, pero es un breve resumen acerca de las preguntas como clásicas, ¿ya? Pero a ustedes les ruego de que se hagan su propio cedulario, traten de organizarse para recordarse de esas respuestas, ¿ya? Espero les haya agradado este video y nos vemos en el siguiente video ampliando esto de las preguntas, ¿ya? Tengan buen día.